Hola, soy Lara Hernández, miembro de la red Talento Gran Canaria, y hoy estamos aquí en el edificio de Infecar, en nuestra isla, con Arminda Sánchez. Hola, Arminda. Buenas, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí con ella, que es una regresada. Ella ha vivido fuera muchos años, en Chile, y nos va a contar un poco su historia. Y bueno, para empezar siempre suelo hacer la misma pregunta así de una manera un poco abierta. ¿Quién es Arminda? Abierta. Buenas, ¿qué tal? Bueno, Arminda, enfocándole un poco a la parte profesional, soy ingeniera civil, estudié aquí en la universidad, en la ULPGC, y en el 2013, bueno, terminé la carrera en el 2011, no había mucho trabajo y demás, y en el 2013, junto con mi novio, nos decidimos ir a Chile, a Santiago. Y ahí estuvimos 10 años. No sé si entrar mucho más en el detalle o lo vamos viendo después. Lo veremos, iremos viendo un poquito el proceso. Pero bueno, cuéntanos quién eres hoy entonces a nivel pues, profesional y actualmente volvimos en el 2023, actualmente trabajo en una constructora. Es una constructora con sede en la península, en Albacete, pero aquí tiene delegación, además de que también, bueno, tiene una parte también local, digamos, y se dedica, pues eso, a una constructora principalmente a un rubro en específico de estaciones de servicio, pero también hace obras particulares, obras públicas y demás. Básicamente podríamos decir que soy una ingeniera civil que trabaja en una constructora, a grosso modo. Vale, y nos dejaste ahí que llegaste a Chile y estuviste 10 años, ¿verdad? Cuéntanos un poco cuál fue tu trayectoria allá. Lo que mencionaba, yo cuando llegué en el 2013 no tenía mucha experiencia. Es verdad que Chile es un país que fomenta mucho el crecimiento profesional, o sea que tú puedes llegar de cero, te van a dar oportunidades seguro, por lo menos hablo del rubro que conozco, es el de la construcción, y te va dando muchas oportunidades, con lo cual y además se estila mucho en Chile y en Estados Unidos también, es un poco en ese sentido similar, que haya mucha rotación laboral, con lo cual durante esos 10 años la verdad que tuve la oportunidad de estar en diferentes empresas, todas dedicadas al sector de la construcción, pero sí es verdad que unas veía un poco más partes públicas, otras un poco más partes privadas, otras temas de fotovoltaicas y demás. Y bueno, y en esos 10 años, pues la verdad que inicialmente no fuimos con la intención de que fuera tanto tiempo, fuimos con la intención de, bueno, que se recupere la situación económica aquí, podamos viajar un poco, recorrer, aprender, vivir, convivir y después volvernos. Lo estimábamos un poco en unos 5 años, pero de 5 años una cosa llevó a la otra, la otra, la otra, y al final cuando nos dimos cuenta tuvimos 10 años. ¿Sí? Claro, sí, suele pasar, suele pasar. ¿Tú eras de las que saliste de España después de ese boom de la crisis del 2008? ¿Fue eso lo que te llevó a tomar esa decisión de mudarte? Sí, sí. Yo cuando terminé la carrera estaba la crisis, eché currículum, puerta a puerta, por internet, todo, y no me surgió ni siquiera una entrevista de lo mío, nada, 0 oportunidades, y de ahí pues tomamos la decisión de irnos, pero sí es verdad que fue provocada por la situación económica que había en ese momento. Vale. Y una vez que, o sea, ¿qué expectativas tenías a la hora de irte y con qué te encontraste? Nosotros nos fuimos por lo menos con la intención de que nos saliera algo de trabajo y que pudiéramos un poco estabilizarnos. Pocas expectativas, sí, vamos. Ya solo con que nos contrataran de lo nuestro, ya era un éxito. Y después, pues lo que se fue dando. Pero las expectativas eran simplemente que nos saliera una oportunidad laboral de lo nuestro. ¿Y algún desafío que te encontrara durante esa estancia allá? Hombre, los desafíos sobre todo eran como personales por estar tan lejos, ¿sabes? El estar a un océano de distancia, siempre se te pasaba un poco por la cabeza, oye, que estamos muy lejos, que pasa cualquier cosa y demás. Al final eso es un poco la preocupación constante. ¿Sí? ¿En qué momento empezaste a decir, uff, esto se está haciendo un poco largo ya?
más o menos como en el último año, bueno, coincidió un poco también que me quedé embarazada y ahí fue un poco el decir, o nos volvemos y nuestra hija se cría allá y ya decidimos que haga toda la vida allá, o si nos quedamos y la metemos en la guardería, ya es para que haga todo el ciclo aquí y nos quedamos. Entonces fue un poco por ahí. También laboralmente se había dado un poco un cúmulo de circunstancias, tanto en mi trabajo como en el de mi pareja, que también nos impulsó un poco a decir, es el momento. Claro, o sea, ya de por sí tu pareja era de aquí, o sea que esa parte también estaba facilitada. Te quedaste embarazada y querías hacer que tu hija creciera aquí. Y este tema un poco contexto laboral, ¿no? Sí. Vale. Y entonces, ¿cómo fue esa vuelta? Cuéntanos un poquito cómo te organizaste logísticamente para alguien que nos esté viendo y que esté dándole vueltas a esa decisión. ¿Cómo fue? Bueno, coincidió un poco que estaba de baja, entonces en realidad ya lo fui avisando al trabajo, que ya a la vuelta de la baja pues fueran un poco también organizándose para buscar otra persona. Bueno, obviamente también coincidió que casualidad un poco, sí, estaban buscando un ingeniero civil aquí, con lo cual esa parte que yo creo que es la que más preocupa a la gente que está afuera, es decir, oye, me voy y busco algo o trato de buscar algo desde aquí y trato de, que es lo ideal, ¿no? Obviamente irte con un contrato laboral a tu isla, pues es lo que sería lo ideal. Y en mi caso yo tuve esa suerte. ¿Y cómo fue eso? ¿Tenías algún contacto aquí? Sí, fue a través de un compañero de la universidad que tenía un puesto de trabajo que necesitaban cubrir. La importancia de mantener los lazos con la gente de aquí, ¿no? Porque si hubieras cortado totalmente los lazos, no hubiera ocurrido, ¿no? Sí. Te digo, que justo estaban buscando, era un compañero de trabajo con el cual mantenía obviamente contacto estando fuera. Y bueno, y al final también, en honor a la verdad, muchas veces también este tipo de cosas de contactos y demás, claro, es como funciona muchas veces también las cosas. Y a nivel administrativo, ¿cómo se organizaron de alguna manera? Hombre, de hecho te diré que nosotros nos hicimos con mi novio un listado que íbamos tachando todos los trámites que teníamos, que pueden de todo tipo, o sea, cerrar las cuentas del banco, avisar a tu arrendador para que tal, nosotros dejar el piso como tal, que encima lo teníamos que pintar, por ejemplo, coordinar con el pintor para devolver el piso, avisar en los trabajos, llevarnos toda la documentación que creíamos que nos podía hacer falta aquí, o sea, nuestra hoja de vida laboral, para poder justificar. El tema en el consulado de España en Chile, para también el trámite con la niña, para poder después sacarle aquí el DNI, el pasaporte, o sea, todos los documentos que creíamos que nos iban a hacer falta, todos los trámites, vender las cosas que teníamos allí, que también teníamos coche, teníamos los muebles, teníamos todo. O sea, lo dejaron todo, no fue vamos a ir a probar a ver, sino que fue más y limpio. O sea, nosotros echamos la nacionalidad, de hecho, chilena, con posibilidades quizás de un futuro, no se sabe, las vueltas de la vida, pues no sé, por volver, pero hombre, a priori lo vendimos todo y demás, así que sí. Vale, ¿y hay algún consejo que puedas darle a alguien que vaya a tomar esta decisión o que esté por tomarla, de alguna cosa que a ti te sirvió? Sé que en alguno de los Café Talento comentaste algún tipo de ayuda al regreso o algo así. Sí, nosotros... ¿Alguna cosita de ese tipo? Una amiga que se volvió un poco antes que nosotros me pasó el documento que estaba es un poco más antiguo, del 2000 y algo, que es verdad que era una guía de trámites o de trámites que tenías que hacer para retornar y para postular a la ayuda al inmigrante retornado. Que no sé, la verdad, honestamente, si seguirá vigente, pero sí que es verdad que nos llevamos un poco también por esa guía, más el pauteo personal que tiene cada uno de este tipo de trámites. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso teníamos el carnet de conducir allí. Tienes que también
¿sabes? Hacer el canje para después volver aquí. Son una ristra la verdad, de trámites que más vale hacerse un listado para que no se te pase ninguno. ¿Y tienes algún consejo en particular? ¿Algo que le hubieras dicho a Sarminda si lo hubiera sabido? O sea, de trámite, yo creo que bueno, a nivel general, no se nos quedó nada, yo creo, en cuanto a trámites. Consejos. Hombre, yo la verdad que coincidí un poco que como estaba con mi hija, pues fue un poco así y tal, pero si volviera para atrás me despediría una y otra vez de nuevo de la gente, ¿sabes? Como que es una cosa que te da un montón de nostalgia, entonces yo creo que esa parte sí se lo daría como consejo a los que se van, oye, despídete bien, como con buenas sensaciones para que cuando vuelvas, hombre, también es verdad que en mi caso es mucha distancia, claro, a lo mejor si el retornado que nos está escuchando pues es de Inglaterra, Francia, lo que sea, pues a lo mejor esto no aplica tanto porque tiene la posibilidad de ir y volver, pero bueno, en mi caso pues en este caso sí lo que me queda un poco es como con la gente, ¿sabes? Sí, con eso es lo que más importa al final de los sitios, ¿no? La gente con la que compartiste tanto tiempo. Vale, y entonces ya volvemos al presente. ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué tal te fue? Bueno, ¿qué tal primero te fue esos primeros meses de llegada, los 6 primeros meses? ¿Cómo lo viviste? Bueno, yo como te comentaba, como tenía ya apalabrado el entrar a un trabajo, lo coordinamos con este chico, creo que fueron 1 o 2 semanas y enseguida, desde que volví... Te incorporar. Sí, un poco para poder comprar los muebles, ordenarnos un poco, pero la verdad que me incorporé bastante rápido con respecto a cuando llegué. Y mi novio sí es verdad que se quedó haciendo trámites, que para nosotros fue prácticamente, nosotros lo decimos así literal, resucitar a 2 muertos, porque estuvimos 10 años fuera, había que hacer de nuevo, teníamos los DNIs caducados, pedir cita en la comisaría para volver a renovar los DNI, el trámite de nuestra hija, que claro, que teníamos que hacerlo todo de cero con ella. Trámite en la seguridad social, darte de alta de nuevo en un montón de temas. Entonces, sí, verdad que en ese sentido fue administrativamente, pues yo, la verdad, afortunadamente un poco hice 2 cosas y me desentendí y le tocó un poco la parte dura a mi novio, pero fue resucitar a 2 muertos administrativamente. Y la parte más allá de la laboral, que es la de adaptarse a los códigos, a los ritmos, pues es volver de nuevo a reencontrarte con la gente que hacía a lo mejor muchas veces tiempo que no veías, que volver a actualizar de un poco de la vida. Es verdad que en mi caso, por ejemplo, que en 10 años vinimos 3 veces. 3 veces nada más. 3 veces, sí. Jolín. Por una cosa o por otra no nos cuadró mejor y de hecho es más, la última vez vinimos en el 2023 para quedarnos y la vez anterior había sido 4 años antes, porque nos pilló pandemia por medio, los aeropuertos cerrados, no sé qué, ya después nació nuestra hija, tan, y ya 4 años se nos juntaron sin venir. Entonces en esos 4 años te tienes que actualizar de un montón de cosas. Y bueno, también ordenarte un poco con la familia, volverte a hacer un poco a la vida familiar de padre, madre, tíos y demás. Compromisos y otras cosas, ¿no? Ya. Mira, y una cosa que también te quería preguntar, que ha salido alguna que otra vez en conversaciones con gente que quiere regresar o que está también con un pie aquí y un pie allá, es el tema de, vale, yo a lo mejor puedo conseguir o he conseguido trabajo, pero ¿qué pasa con mi pareja? En tu caso, tu pareja era canaria, pero tenemos a canarios que tienen a la pareja guiri. Entonces, ¿qué pasa o sea, cómo, sin entrar a lo mejor mucho en detalle en su vida, porque no está aquí para defenderse, pero cómo lo vivieron ustedes por su lado? Porque tú encontraste trabajo, pero él, ¿cómo fue? Él encontró trabajo también, verdad que un poco más tarde que yo, pero también laboralmente le terminó yendo bastante bien. Hombre, al final, claro, en nuestro caso, y de hecho siempre la gente nos lo decía mucho, pero como ustedes son los 2 canarios, seguro que van a terminar viviendo el día de mañana en Canarias. Lo daban como por hecho, con quien hablaras un poco, daba por hecho que el hecho de que ambos fuéramos de aquí, íbamos a terminar volviendo. Claro, ya cuando uno es de un lado y el otro del otro, de hecho se nos dio... Nosotros tenemos una pareja de amigos que ella es de La Palma y su pareja es chileno que lo conoció allí. Y están viviendo en Tenerife ahora mismo.
Claro, ahí pues ya cada... Depende de la situación de cada uno, de la situación de cada uno. Nosotros te digo, en ese sentido sí es verdad que al ser los dos canarios, y además canarios con la familia de ambos en Canarias, que ni siquiera es en península o lo que sea. Entonces sí es verdad que es una decisión que en pareja se puede tomar más fácil. Y el tipo de trabajo que tenga también la pareja, ¿no? Que sea relativamente fácil de trasladar aquí o de encontrar aquí y toda la historia, ¿no? Vale, y luego sobre la red Talento Gran Canaria, ¿recuerdas cuándo te uniste o cuándo...? Sí, yo creo más o menos como en los últimos años de estar, ponte que haya sido 2021, 22 más o menos, por ahí, conocí la red y bueno, después pues hemos estado en contacto ya con las charlas y demás. ¿Y qué interés le puedes ver a una red así, tanto para la Arminda que vivía en Chile como para la que ha vuelto ahora? Yo creo que, sobre todo pensando yo siempre un poco en el sector que conozco, ¿no? Sí. Yo creo que desde el punto de vista de las ofertas laborales, creo que pueda, si en este caso te hablo por el sector de la construcción ahora mismo, que te lo comentaba antes, hay bastante trabajo, o sea, por lo menos en el sector de obras públicas, obras privadas y demás, hay bastante movimiento de trabajo, con lo cual, si de alguna manera hay una red que logre vincular las empresas con la gente, en este caso, no sé, aparejadores, arquitectos que puedan haberse ido y no encuentran todavía el momento de volver, o sea, yo creo que la conexión es bastante fácil de lograr, por lo menos en el sector que conozco. Sí, bueno, tenemos ahí esa bolsa de empleo en el que llegan trabajos de todo tipo. Estuvimos hace una semana y pico compartiendo en un café talento online en el que vino una empresa de selección, una empresa en el sector del IT y otra en el marketing digital, y la persona que representaba la empresa de selección decía que sí, lo que tú estás diciendo, que a nivel de construcción y tal estaba viendo un boom. No sé si te estás viendo un déjà vu o un déjà vu. Yo totalmente, yo hay veces que digo, antes. Ay madre, que se me está repitiendo aquí la película y vete tú a saber si entro en un bucle otra vez, porque hay veces que veo cosas que la veía un poco en la época precrisis, ¿sabes? Pero bueno. ¿Y qué talento, si nos puede ser un poco más específica en el tipo de talento que están buscando esas empresas, para qué? ¿Arquitectos? Sí, yo ahora mismo, un poco por lo que hablo con el resto de compañeros y demás, arquitectos, o sea, aparejadores, arquitectos, bueno, que ahora está ya con el tema del grado, pero bueno, ingenieros eléctricos, en electricidad, ese tipo de profesionales está bastante demandado. O sea, que tú no das abasto, estás enterrada en trabajo, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Yo creo que también es verdad que, por lo que veo un poco en las charlas, no sé si me da la sensación de que es un sector que a lo mejor ya está quedando un poco en desuso en cuanto a que la gente joven a lo mejor no la atrae mucho estudiar. A lo mejor ahora ya está un poco más la tendencia de las nuevas tecnologías, sí, las redes sociales, y a lo mejor en ese sector, claro, a lo mejor encontrarte ahora un arquitecto, un aparejador, te lo vas a encontrar de 40 y tal, y ya no están estudiando, y a lo mejor es una, no sé, quizás oferta y demanda pues está un poco ahí. Pero sí es verdad que tú hoy por hoy pones un anuncio, no te llegan muchas ofertas y trabajo hay. Vale, o sea que es difícil encontrar perfiles. También así. Es verdad que, por ejemplo, de los retornados que estábamos en Chile, que cuando yo fui en el 2013, habían un montón del sector de la construcción, tanto canarios como peninsulares, un montón de aparejadores, pero un montón de arquitectos. Tú ibas por la calle caminando y en Santiago y escuchabas un montón de españoles hablando y hablabas con ellos y te digo, aparejadores, arquitectos, ingenieros industriales. Pero sí es verdad que cuando nosotros nos vinimos, que fuimos ya más o menos, estuvimos bastante tiempo, ya paulatinamente se habían ido retornando. Volviendo, bastante, sí. Claro. Yo creo que hoy por hoy del grupo original que teníamos, de hecho quedan 2.
Jolín, se han ido volviendo. También es verdad, las edades y, ¿no? y los ciclos. A los 10 años se suele decir que esta es la gran crisis. O te quedas para siempre en el sitio o te regresas. Total, ¿no? total. Bueno, pues nada, muchas gracias, Arminda, por habernos compartido tu historia. Y nos seguimos viendo por aquí. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a ti.